¿Qué tal amigos de Indagación Deportiva? Qué gusto me da saludarlos y a la vez pues agradecerles que nos hagan el favor de seguirnos a través de este nuestro portal, el cual pues lo único que pretendemos es saber cuáles son las opiniones, los comentarios, las inquietudes que todos ustedes tienen acerca de los diferentes temas que suceden en el ámbito deportivo, las polémicas, las cuestiones que verdaderamente generan ruido hacia adentro de nuestro deporte. Y pues hoy hay un par de temas que queremos abundar, o pudiese ser un mismo tema dentro de un par de disciplinas, ¿no? Vamos a abundar un poco más. ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos a iniciar con lo que ha sido la participación una vez más de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ha generado todo tipo de situaciones. Ya platicábamos lo ocurrido con lo que es las declaraciones de clavados, aquellas que pues generaron también bastante fuerza y mucha, la verdad, mucha tristeza por de parte de quien venían, pues, y eso pues como quiera que sea, creo que en este momento está haciendo mella en los deportes, en este caso en el clavado o en los clavados. Hablar pues de todas estas cosas que no son para nada positivas y que son más negativas más que cualquier otra cosa, pues eso es, creo, de lo más importante que se tiene que vertir. Lo otro, lo ocurrido con el equipo de softball femenil y ya su capítulo que pudiese quedar cerrado hasta cierto punto después de lo ocurrido, pues son cosas como que no quisiéramos que ocurrieran en nuestro deporte, que se destapen pues polémicas acerca de lo que muchos deportistas hacen o opinan acerca de eso que no les permitió tener un buen accionar o eso que no les permitió acudir a esta justa en buenas condiciones, y que parte de ello viene también con lo que le ocurre al equipo de béisbol de México, que participaba por primera vez en un programa de Juegos Olímpicos. Nunca lo habían hecho, se vienen con 3 derrotas y hay muchas críticas al respecto, ¿no? O sea, hablamos de que es muy fácil decir las cosas cuando se sabe perfectamente que sí, se está atravesando por muchos problemas, pero no se vale, o creo que no es momento de hacer comparativos con lo que pasa con otros países, de cómo conformaron a sus delegaciones, a sus equipos. Simple y sencillamente aquí hay que trabajar, no hay que echarle la culpa a la pandemia, porque esto obviamente la pandemia te frenó y te dio más tiempo de poder armar a tus equipos, de poder foguearlos. Es cierto que no se podía trasladar a muchos lugares, no se podían hacer viajes, tener el contacto físico con otros equipos o con otras personas, eso es muy cierto, pero en su momento pues también se pudo haber hecho algo al respecto, teniendo ese tiempo que te pudo haber dejado un equipo listo, vaya. No solamente en el béisbol, en las otras disciplinas, tener el tiempo suficiente como para pensar en que llegas en una condición que te haga participar o tener una mejor participación dentro de cualquier deporte. Yo aquí no estoy de acuerdo con que haya muchos deportistas que porque les faltó tiempo, no llegaron en forma. Ellos tuvieron la oportunidad, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de entrenar en sus casas, en el espacio que mejor pudieron hacerlo y tener el tiempo suficiente. En el béisbol, pues sí, hubo ahí algunas cositas, algunos detalles que no nos dejan bien parados, ¿no? Recordar la famosa situación de despedir a un manager al cuarto para la hora para traerse a otro, que para nada le quitamos mérito, cualquiera de los dos hubiese hecho un buen trabajo. Te topaste con selecciones muy fuertes, muy bien conformadas, que en cierto modo sí tuvieron tiempo para foguearse, para entrenar, para llegar en una mejor condición. México no tuvo muchos encuentros de preparación, México no tuvo un equipo que se vieran las caras por muchos días. Tal vez si nos ponemos a hacer, y la verdad no me gusta hacer esto, de hacer los comparativos con otros deportes como es el caso del fútbol. El fútbol, pues sí, tuvo algunos encuentros ahí amistosos, tuvo una preparación, pero allí eso se maneja de otra forma. Sabemos perfectamente cómo los directivos se emplean y se manejan para que el fútbol salga adelante en nuestro país. Tal es el caso de que ahorita mismo se está llevando a cabo el torneo actual
con limitaciones, sí, pero sabiendo que la pandemia continúa, sabiendo que las cuestiones de salubridad pues también siguen dando restricciones para que pues no sigan ocurriendo más contagios con este tema del COVID que verdaderamente está afectando. Yo la verdad de las cosas creo que más que criticar aquí hay que ponerse a trabajar, poner a pensar a los directivos. Tenemos 3 años para lo que serán los siguientes Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París en el 2024 y para entonces ya deberían de estar trabajando cómo van a solucionar los problemas que se tienen con la gente de pantalón largo para que este tipo de situaciones que a veces sacan a la luz muchos deportistas pues no se vuelvan a presentar. Lejos de que es cierto, no se han obtenido muchas medallas, solo unos cuantos cuartos lugares, no son malos resultados, pero obviamente aquí los deportistas lo que buscaban era el sueño de conseguir una medalla. Pero no es una mala participación por parte de todos ellos porque han mostrado un gran esfuerzo, una gran técnica, un gran sacrificio para poder estar en este evento que gracias a Dios se pudo o se ha podido dar porque todavía no concluye. Pero hay que reflexionar, hay que pensar mucho en qué es lo que verdaderamente le pasa al deporte mexicano, al deporte de conjunto, para poder tener mejores resultados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Con quién se tiene que trabajar? ¿Cuál tendría que ser el federativo o la persona que esté a cargo de dicha disciplina? Son muchas las preguntas que quedan en el aire y que tendrán que trabajarse a través de este proceso en el cual tendremos otra oportunidad de demostrar que México está hecho de deportistas que verdaderamente son campeones, que verdaderamente buscan ese sueño de conseguir un triunfo en una Olimpiada Mundial. Creo que esa es la mayor reflexión que debemos de tener y dejar de lado todas esas adversidades, esas negativas que se han venido presentando por no conseguir resultados un poco más favorables. Sin duda, ese es uno de los temas que queríamos tocar con ustedes, amigos, para que ustedes plasmen lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan que se tenga que hacer para que nuestro deporte mexicano verdaderamente logre tener un mejor resultado. Hay que recordar que el año próximo habrá un mundial de fútbol y en él pues están cifradas otras esperanzas, otro sueño de conseguir llegar hasta el objetivo, algo que se antoja muy complicado. ¿Por qué? Porque recientemente se han tenido resultados adversos. En 2 finales consecutivas, México, el equipo de fútbol, ha perdido ante los Estados Unidos. Y aunque muchos califican a la Copa Oro, en este caso, como uno de los torneos que no tienen ni la más mínima trascendencia, porque es cierto, esto es un negocio para la CONCACAF, es un negocio redondo, sobre todo el conformar la final entre México y Estados Unidos, que si México no la gana, se empieza con la crítica de no, México ya no es el gigante de la CONCACAF y que Estados Unidos sí lo es. Creo que hay que dejar de pensar en esos motes que no sirven para nada. Simple y sencillamente, sí, el fútbol mexicano, la Liga MX, sí es superior a la MLS y por mucho. Eso está más que comprobado. Pero con este tipo de resultados no hay que olvidar lo que les comenté al principio. Esto es mercadotecnia, es lo que se busca porque para ambos países, para Estados Unidos y para México, sus arcas están muy bien protegidas. Eso no hay derrota alguna en ninguno de los dos. Se pierde sí porque México no logró el triunfo importante ante el equipo de las Barras y las Estrellas, pero volviendo a lo que es el tema del Mundial, creo que si México quiere trabajar y tener un mejor proceso sin tener que pensar en destituir a Gerardo Tata Martino como director técnico de la selección, hay que trabajar porque ya el año próximo se va a tener un mundial en Qatar a finales del año, por cierto, por aquello de las temperaturas altas. México tiene que trabajar para tener un buen proceso, sobre todo de lo que es la calificación a este mundial y ya posteriormente ir pensando cómo te puede ir, pero todo bajo un proceso. Ahora, habrá que ver qué jugadores son los que verdaderamente tendrán que estar ahí, en qué momento estén pasando para que ellos puedan representar a nuestro país. Ese es otro de los temas importantes que ya estaremos abundando en la siguiente oportunidad que tengamos de platicar con ustedes en este su espacio Indagación Deportiva. Agradezco pues la amabilidad de su atención y lo espero para que nos escuche en la próxima. Soy Ernesto Alonso Campos y me dio un enorme gusto saludarlos y por favor síganse cuidando.